Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado y permitirnos ser tus hijos. Te damos gracias por hacernos vivir en la iglesia que es tu cuerpo, dándonos mucha gracia. Éramos inútiles, andábamos pecando, estábamos en el pecado y en el mundo, siguiéndole al diablo, pero por su gran misericordia ya somos salvos y estamos en el Señor y en la iglesia. Estamos haciendo la vida cristiana para la gloria del Señor, pero somos muy débiles, nos falta mucho. Aún no tenemos mucha sabiduría y mucho conocimiento de la Biblia, pero haznos añadir nuestra sabiduría y el conocimiento de la Biblia. Queremos entender muy bien tu voluntad para glorificarle y agradarle al Señor. Ayuda a nuestra vida cristiana. Salva a muchas almas nuevas a través de nosotros. Pronto queremos tener el gran seminario. Dios guía a muchos invitados al seminario y sálvales. Solamente queremos trabajar mucho para el Señor y contigo. Utilízanos preciosamente a cada uno de nosotros. Te damos gracias por permitirnos congregarnos a la iglesia. Ya queremos hacer mejor la vida cristiana. Ayúdanos. Bendice a todos los hermanos y también a todos los que no han podido participar hoy. Sana a los hermanos enfermos. Guarda nuestra salud y nuestra fe hasta que el Señor venga. Salva a nuestra familia y a nuestro alrededor. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Enséñanos tu palabra preciosa. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Hechos capítulo 8. Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Ya busca muy bien la Biblia, busca rápidamente. El versículo 26. Al 39, les leo. Vamos a leer intercaladamente. Primero yo les leo y después ustedes lean. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó pasar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron... ok, hasta aquí. ¿Qué pasó? Ya. Antes hemos aprendido sobre Felipe, tal vez recuerda, ¿no? Hace 1 año y medio. Ya, Felipe era apóstol. No, era el diácono. Diácono era un ministerio precioso. Aún sí hay este ministerio en nuestra iglesia, pero en Ecuador no hay. No hay algún hermano que tiene este ministerio, pero en Corea sí hay muchos diáconos. Ajá. Y las hermanas también pueden ser diáconas. Ajá. Pero el que tiene buena fe y buen ejemplo y tiene muchos años desde que recibió la salvación, puede ser el diácono. Ajá. Felipe era el diácono y él era excelente cristiano. Tenía talento de la predicación, predicaba muy bien y fue usado preciosamente por Dios. ¿Usted qué talento tiene? Ojalá que todos ustedes puedan tener el talento de predicación. Entonces podrán salvar a muchas almas. Serán usados preciosamente por Dios, como Felipe. Un día el Espíritu Santo le llevó al desierto a Felipe. ¿Por qué? Porque ahí había un hombre que buscaba a Dios con el corazón anheloso. Él era etíope y eunuco, que tenía autoridad y alta posición en el palacio de Etiopía. ¿Qué es el eunuco? El eunuco es el siervo del rey, que siempre está al lado del rey. Ajá. Es mejor el siervo. ¿Sí me entiende? El eunuco. El eunuco era el siervo del rey, que siempre estaba al lado del rey. Ya. El eunuco estaba buscando ardientemente a Dios.
quería recibir la salvación de verdad. Por eso, difícilmente fue a Jerusalén, desde muy lejos. Entonces, en aquel tiempo, en el templo de Jerusalén, ¿quiénes estaban? Aquí adelante, por favor. ¿Por qué el eunuco especialmente se fue a Jerusalén? Porque él pensaba que en el templo de Jerusalén Dios estaba. Pero en el templo de Jerusalén, ¿quién estaba? ¿Quiénes estaban? Estaban los fariseos y los sacerdotes que no han sido salvos. Entonces, ellos habrían predicado bien bíblicamente, le habrían enseñado bien sobre la verdad al eunuco. No, lamentablemente no. Los sacerdotes no recibieron la salvación y solamente guardaban los 10 mandamientos y las tradiciones de los ancianos. Si ellos hubieran predicado bien, el eunuco de Etiopía habrían sido salvos. Pero lastimosamente el eunuco no pudo recibir la salvación, aunque vino a Jerusalén desde tan lejos. Sin poder recibir la salvación, él tenía que regresar a su tierra, a Etiopía. ¿Cómo se habría sentido el eunuco? Se habría sentido triste, porque quería encontrarse con Dios y la verdad. Regresando a Etiopía, continuamente leía la Biblia, porque quería entender la verdad y recibir la salvación. Dios habría visto a esa alma que buscaba la verdad. Sí, ¿por qué no? Dios le estaba viendo al eunuco. Por eso, entonces, ¿Dios quería salvarle a esa persona o no? Sí, ¿por qué no? Por eso especialmente le envió, Dios envió a Felipe, al eunuco, para que le salve. Vamos a ver Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Hechos 8, 26, les leo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí un ángel del Señor habló a Felipe. Un día, de repente, apareció un ángel del Señor ante Felipe. Aquí, ¿quién era un ángel del Señor? ¿Él era el Espíritu Santo o un ángel? ¿Qué le parece? No era un ángel, sino el Espíritu Santo.
Aquí vamos a ver Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. O sea, Hechos capítulo 8, 39, veamos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí mire, el Espíritu del Señor, así sale, ¿no? El Espíritu del Señor, o sea, era el Espíritu Santo. O sea, a través de el versículo 39 podemos saber exactamente que era el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo apareció ante Felipe. El versículo 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, cuando el Espíritu Santo apareció ante Felipe, Felipe, ¿dónde estaba? Estaba en Samaria. Ahí estaba predicando. O sea, Samaria, desde Samaria a Jerusalén, a Gaza, se tarda un día, 24 horas caminando. Está lejos. No estaba cerca. O sea, más o menos de Santo Domingo a Quinindé hay distancia de unos 80 kilómetros. De Samaria a Gaza, donde el eunuco estaba, o sea, había unos 80 kilómetros de distancia. Estaba lejos. Caminando se tardaba un día, casi 24 horas. O sea, a pesar de eso, Felipe fue por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, caminando, donde el eunuco estaba. O sea, Felipe, ¿qué hubiera pensado caminando? Habría pensado así: el Espíritu Santo, o sea, el Señor, ¿por qué me envía ahí? ¿Quién estará ahí? Es un desierto, pero ¿por qué especialmente el Señor me envía a un desierto? ¿Quién me atenderá? ¿Quién estará ahí? Tal vez nadie estará, ¿no? Es el desierto. Así habría pensado caminando. O sea, pero en el desierto, ¿quién estaba? Estaba una alma que buscaba a Dios, o sea, el eunuco, el siervo del rey de Etiopía. O sea, Hechos 8, 27. Hechos 8, 27, les leo. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. De verdad, ese eunuco tenía gran poder y autoridad en su tierra, en Etiopía. Sin embargo, era muy puro. Estaba buscando a Dios. Quería recibir la salvación y buscar la verdad, encontrar la verdad. El eunuco estaba sentado en su carro, regresando a Etiopía. ¿Qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia. Aquí veamos.
¿En qué parte estaba leyendo? 8:28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El eunuco, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo la Biblia. ¿Qué libro? ¿Qué libro bíblico estaba leyendo? Isaías. 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. O sea, ¿en qué capítulo sale este asunto? Isaías capítulo 53 sale este asunto. Entonces, ¿a quién indica esta palabra? A Jesucristo, que murió en la cruz. O sea, el eunuco estaba leyendo esta parte sobre Jesús, pero él pudo entender el evangelio y la salvación. No podía entender. Pero él realmente quería entender esta palabra. ¿Quién era él? ¿Quién era él? El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿A quién indica? A Jesucristo, que murió crucificado en vez de nosotros. O sea, pero él no podía entenderlo. Por eso el Espíritu Santo le envió al eunuco. Ya veamos Hechos 8:29. Hechos 8:29, les leo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, el Espíritu Santo es el Señor. El Señor le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién guió a Felipe al eunuco? El Espíritu Santo. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo sabía que eunuco buscaba ardientemente a Dios, ¿o no? Sí, lo sabía. Por eso el Espíritu Santo le puso a Felipe. Pero Felipe sabía que una alma pura estaba en el desierto, ¿o no? No sabía nada. Solamente el Espíritu Santo le puso a eunuco, nada más. Pero Felipe era obediente. Por eso pudo ser usado preciosamente por el Espíritu Santo. Ahora también sucede lo mismo. No sabemos quién es puro, quién busca a Dios, quién podría ser salvo. No sabemos nada. Pero si siempre obedecemos a Dios y haciendo bien la vida cristiana, entonces Dios nos pondrá a los que buscan a Dios. Entonces podremos predicarles y salvarles a los que buscan a Dios. Si es obediente, Dios le pondrá a más almas. Si usted siempre busca a los puros, siempre si predica, Dios le pondrá a más almas. De verdad, hay unas almas que buscan a Dios a nuestro alrededor. Tenemos que buscarles y encontrarles. Y encontrarnos con ellos.
el día 26 de noviembre tendremos el gran seminario aquí. A partir de ahora vamos a seguir predicando y traigan a muchas almas nuevas, por favor, para que muchos sean salvos a través de este seminario. Dios quiere trabajar con nosotros utilizándoles preciosamente a ustedes. Hechos 8:30. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe le preguntó a eunuco, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le respondió, 31, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con él. El eunuco quería entender y saber sobre Jesucristo, pero no pudo entender solito leyendo la Biblia. Necesitaba al que predica. Piensen bien, ¿la Biblia es fácil o difícil? Es difícil. O sea, entender la Biblia no es fácil. O sea, entonces, primero, cada uno debe recibir la salvación. Entonces, cuando reciba la salvación, el Espíritu Santo entra dentro del corazón. Entonces, por la ayuda del Espíritu Santo, ya puede entender bien la Biblia. Y mientras hace bien la vida cristiana, su fe crece. Según su crecimiento de la fe, puede entender mejor la Biblia. Por ejemplo, si hay un bebé recién nacido, después de un día, podría ser joven. Después de 10 días, ¿podría ser joven? No, crece despacio, ¿sí o no? Y un niño sabe sobre todas las cosas del mundo, tiene mucho conocimiento del mundo. No, los niños no saben mucho sobre las cosas del mundo, porque aún es pequeño, ¿sí o no? O sea, pero creciendo poco a poco, aprende y entiende mejor, cada vez más, ¿cierto? Asimismo, haciendo la vida cristiana, creciendo poco a poco su fe, puede entender más y más la Biblia. Así es. Y también, sin predicador, recibir la salvación es difícil. Aquí dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñaré? Sin que me enseñe la Biblia, ¿cómo yo podré entender? Esto significa, ¿no? Por eso necesita pastor y predicador. O sea, el que predica la palabra de Dios. Entonces, muchos podrán entender mejor. Aquí pongamos la cinta, Romanos 10. Romanos 10. El versículo 14.
Romanos 10:14. Les leo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien las predique? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Significa que sin predicador y pastor, entender la palabra y recibir la salvación es bien difícil. Ajá. A veces hay alguien que entiende la salvación leyendo la Biblia solo. Entre los que buscan a Dios ardientemente. Pero sucede muy poco y es muy especial. Por ejemplo, Lutero, quien reformó la Iglesia Católica, recibió la salvación leyendo la Biblia solito. Él era muy especial y tenía mucho conocimiento de la Biblia, por eso pudo entender la salvación leyendo solo. Pero en nuestra época no hay muchos de tal caso. Hay que escuchar y aprender la Biblia. A través de algún pastor y predicador. Por lo tanto, necesita a muchos predicadores para que muchos puedan oír la palabra de Dios y sean salvos. Volvamos, Hechos 8:35. Hechos 8:35, les leo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe ya empezó a enseñarle al eunuco sobre Jesucristo. Hermanos, abra la ventana, por favor. Y no apague el aire acondicionado. No apague. Allá también. Hermano, allá. Siempre abra la ventana en el sermón dominical, por favor. Ok. Hechos 8:35. Les leo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Imagínense, Felipe era el salvo y sabía sobre la verdad. ¿Sí o no? Él conocía a Jesucristo. Por eso, él pudo enseñarle al eunuco fuertemente. Realmente, él explicaba muy bien sobre Jesucristo. Escuchando la palabra de Felipe, el eunuco recibió la salvación. Porque Felipe era el salvo y buen cristiano, que tenía fe. Ahora también sucede lo mismo. Usted es el salvo. Si no hubiese sido salvo, no habría podido
salvar a un alma, porque no es salvo. No sabe sobre la verdad, sobre la salvación. Pero ahorita ya es salvo y tiene la salvación. Por eso puede anunciar sobre la salvación y sobre Jesús a su alrededor. ¿Sí o no? Felipe era buen predicador. Asimismo, usted también puede ser un buen predicador. Cada salvo puede ser el predicador. El que enseña la palabra, solamente tal persona es el predicador. No, cada uno es el predicador. Usted es predicador. Aunque usted no predique como pastor, puede salvar a las almas, trayéndoles a la iglesia, invitándoles al seminario. ¿Sí o no? Tenemos el seminario de la Biblia, muy precioso. Con este seminario podemos predicar fuertemente y salvar a muchas almas. No se olvide de que usted es el predicador. Y Felipe, imagínese, si Felipe no se hubiese preparado bien la palabra para predicar, él habría predicado bien. No. Entonces el eunuco habría podido ser salvo. Tampoco. Pero Felipe tenía mucho conocimiento de la Biblia y estaba listo para predicar. Por eso predicaba muy bien a eunuco. Y eunuco, escuchando la palabra de él, había recibido la salvación. Si usted no sabe nada sobre la Biblia, no tiene mucho conocimiento de la Biblia, si alguien le pregunta algo, usted podría explicarle y responderle al que le pregunta. No podría. Por eso necesita aprender muy bien la palabra de Dios y estudiar, ¿cierto? Entonces, si alguien le pregunta algo, podrá responderle muy bien. Ya entiendo su pregunta. Aquí, siempre en la Biblia hay respuesta exacta. Ya. Aquí, mire, lea. Aquí hay respuesta. Sí, ya entendí. Wow, usted tiene mucho conocimiento de la Biblia. Wow, ¿dónde aprendió la palabra? Entonces podrá salvarle a esa alma. ¿Sí o no? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 15. Les leo. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué significa esto?
sea, significa que si algunos le preguntan algo, deben estar listos. Ustedes deben estar listos para responderles. Eso significa. Y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cada uno tiene la esperanza del cielo y la salvación. Y también tiene mucho cambio después de ser salvo. Entonces, algunos le preguntan, ¿cómo así? Tiene mucho cambio, ya es como nueva persona. No era así, pero ¿cómo así? Tiene mucho cambio, ya bastante es cambiado. Algunos le dirán así y le preguntarán, ¿cómo así ha cambiado? Mucho. Entonces, usted tiene que estar listo para responderles y predicarles. Eso significa, ¿sí me entiende? Entonces, ¿tiene que estudiar mucho la Biblia o no? Sí. Imagínense, Felipe estaba listo para predicar y responder. Por eso el eunuco fue salvo a través de la ayuda de Felipe, ¿cierto? Felipe le salvó, Felipe le predicó muy bien. Pero si él no hubiese preparado muy bien para predicar, él no le habría salvado al eunuco, ¿cierto? Ahora también sucede lo mismo. Si usted no está listo para predicar muy bien, no podría salvar a las almas. Pero si aprende muy bien la Biblia y estudia bien y está listo para predicar y responder y enseñar, entonces podrá salvar a muchas almas de verdad. Será utilizado muy bien por Dios. Felipe tenía mucha pasión de la predicación. Imagínense, el Espíritu Santo le dio una misión: ir a Gaza, donde hay desierto, para salvar al eunuco. Él era muy obediente. Le obedeció de inmediato y se fue a Gaza y le salvó al eunuco. Él tenía mucha pasión. Por eso pudo ir a Gaza inmediatamente, ¿cierto? Y además, él tenía el corazón él era muy obediente. Felipe tenía mucha pasión y era obediente. Por eso pudo ser utilizado preciosamente. Si usted es obediente ante Dios y tiene mucha pasión de predicar, será usado preciosamente por Dios, como Felipe. Y además, Felipe tenía un buen talento de predicar y consultaba muy bien. Felipe le predicaba al eunuco, ¿verdad? En el carro era una consulta. El eunuco le habría preguntado mucho. Felipe le habría respondido muy bien sobre todas las preguntas. El eunuco ya entendió muy bien. O sea, Felipe consultaba muy bien.
Ojalá que usted pueda tener un buen talento de predicar y que consulte bien. Si alguien le pregunta algo, tiene que responder correctamente. Entonces, muchos le seguirán y le preguntarán. Entonces, usted podrán salvarles a muchos respondiendo muy bien, correctamente. Y también podrá levantar la fe de los hermanos, ayudándoles. Por eso, tener mucho conocimiento de la Biblia es muy importante. Para tener mucho conocimiento de la Biblia, estudiar y aprender sin cesar la palabra de Dios es importante. Pero, ¿quién podría aprender muy bien la palabra de Dios? El obediente. El obediente. El que tiene pasión, como Felipe. Tal persona podrá aprender mejor la palabra de Dios y Dios le ayudará a aprender mejor la Biblia. Pero hay alguien que solamente quiere utilizar la palabra de Dios. Solamente quiere tener mucho conocimiento de la Biblia sin practicar, sin obedecer a Dios, sin hacer bien la vida cristiana. No vale. Dios no le ayudará a entender mucho la Biblia, porque Dios ve el corazón de cada uno. Dios sabe quién es obediente y desobediente. ¿De qué razón quiere aprender la Biblia? Si usted solamente para la gloria de Dios quiere aprender la Biblia, entonces Dios le ayudará a entender mejor. Le hará entender muy bien la palabra de Dios. ¿Dios sabe nuestro corazón o no? Sí sabe. ¿Por qué no? ¿Dios le conoce o no? Sí le conoce a usted. Sin glorificarle a Dios, si tan solo quiere aprender la Biblia para sí mismo, solo para tener mucho conocimiento de la Biblia, entonces Dios no le hará entender la palabra de Dios. Si usted es puro y obediente y puramente quiere aprender la Biblia para la gloria de Dios, entonces Dios le ayudará mucho. Tendrá mucho conocimiento de la Biblia, será utilizado muy bien por Dios. ¿Sí me entiende? Felipe era un excelente cristiano que fue usado preciosamente por el Señor, porque tenía mucha pasión de predicar, mucho conocimiento de la Biblia, estaba listo para predicar y además era el obediente. Ojalá que nosotros también podamos ser un Felipe en nuestra época para salvar a muchas almas y ser usados preciosamente por Dios. Nosotros también vamos a tener mucha pasión de predicar. Sin cesar, abramos nuestra boca a todos los que encontremos. Oiga, yo asisto, ¿no?, a una iglesia. En nuestra iglesia hay seminario de la Biblia. La palabra es muy buena, ¿no? Mi pastor es coreanito y ¿no?, aunque no hable muy bien español, predica correctamente. Pruébelo.
Vamos, vamos. Hay seminario y este seminario es muy especial. Mi pastor lo he traído de Corea, Corea del Sur. La enseñanza es totalmente diferente que aquí. No es como, ¿no?, los pastores ecuatorianos. Porque la enseñanza es muy preciosa y muy buena palabra. Pruébelo. Vamos. Especialmente hay seminario de la Biblia. Vamos. Pruébelo. Si no prueba, se arrepentirá. Esta vez tiene oportunidad de escuchar y probar este seminario. Vamos juntos. Así, abra su boca y predique sin cesar a su alrededor y a su familia. El día 26 de noviembre, 16, muy bien, muy inteligente, recuerda muy bien. El día 26 de noviembre, 16, perdón, el día 16 de noviembre vamos a tener el seminario. Miren, si usted siempre obedece bien a la palabra de Dios, Dios le pondrá a más almas y le utilizará más. Por eso, ojalá que usted pueda ser el obediente ante Dios. Y esfuércese en hacer mejor la vida cristiana. Entonces, Dios le usará más y le dará, le pondrá a más almas. Si usted no tiene pecado, Dios le utilizará más. Imagínese, somos débiles. Podremos pecar por nuestro punto débil, ¿cierto? Entonces, la palabra y nuestra conciencia nos pincha, ¿sí o no? Entonces, tiene que arrepentirse o no, si tiene pecado. Después de pecar, debe arrepentirse. Y tiene que tratar de no pecar más. Entonces está bien. O sea, podría pecar por su punto débil. No somos un Jesús. Aún somos débiles. Tenemos nuestra propia debilidad y punto débil. Pero, arrepentirse y no volver a pecar es muy importante. Pero hay alguien que sigue pecando sin cortar, sin dejar. Entonces, eso no está bien ante la vista de Dios. Mire, el salvo no quiere pecar, es normal. ¿Por qué? Nuestro Señor murió cruelmente en la cruz por nuestros pecados, ¿sí o no? Por eso ya no queremos pecar. Si pecamos, nos sentimos mal y culpable ante Dios. Ya no sentimos paz. Por eso no queremos volver a pecar, ¿cierto? Entonces, después de pecar por nuestro punto débil, debemos arrepentirnos rápidamente y no vamos a volver a pecar. Entonces está bien, sentimos paz y Dios nos da gracia hasta que sobreabunde. Pero si sigue pecando como quiera, sin sentir nada, ¿es salvo o no salvo? Es no salvo. Es no salvo. El que sigue pecando como quiera, sin sentir nada, no es el salvo. Tiene que examinar su salvación. Y además, si así sigue pecando sin sentir nada,
pensando que como es salvo, entonces nunca podrá recibir la salvación. Tampoco misericordia de Dios. No es bueno. Pero si se siente culpable y mal por su pecado, por no poder cortar su pecado, ¿no? Y si se arrepiente como publicano, entonces podrá recibir misericordia de Dios. Lo importante es que si tiene pecado, Dios no le usa. No puede salvar a las almas. Si usted tiene pecado predicando a alguien, esa persona no podría ser salvo por su pecado. Entonces, será la culpa suya si esa persona no recibe la salvación. Por eso, si no peca, sería mejor. Pero predicando, si peca, entonces no se preocupe, arrepiéntase rápidamente. Entonces está bien. Puede seguir predicando bien y salvar a las almas. ¿Ok? Por eso, arrepentirse sintiéndose culpable ante Dios es muy importante en nuestra vida cristiana. Muy importante. Porque a Dios le gusta tal persona. El que se siente miedo después de pecar. Por eso, alejémonos del pecado. Entonces viene la gracia de Dios. Si no, no alcanza a recibir la gracia de Dios. Si usted no es salvo, tiene que recibir la salvación, ¿no? Y recibir esa gracia, ¿no? Entonces primero tiene que alejarse del pecado para recibir esta gracia de Dios. Si es salvo, sin embargo, no hace bien la vida cristiana por no poder cortar su pecado, entonces igual tiene que arrepentirse para que Dios le dé continuamente gracia. O sea, para recibir la gracia, la buena gracia de Dios, cada uno tiene que alejarse del pecado, porque a Dios no le gusta pecado. Dios es santo, santo, santísimo. Por eso nunca acepta el pecado. Ya piense bien, Felipe estaba predicando en la ciudad Samaria, ¿cierto? Entonces, de Samaria a casa donde había el desierto, estaba lejos, ¿sí o no? Pero de Jerusalén a Gaza estaba muy cerca. Entonces, en Jerusalén no había algún predicador y pastor y apóstol en esa época. ¿Por qué especialmente Dios le envió Felipe al eunuco? ¿Por qué Dios lo escogió especialmente? Porque Felipe era excelente cristiano y estaba listo para ser usado por Dios. Y además tenía mucha pasión y buen corazón. Por eso especialmente Dios lo usó preciosamente, para salvar al eunuco. Usted también quiere ser usado preciosamente por Dios, ¿no? Especialmente Dios escogió a Felipe para salvar a una alma que estaba buscando a Dios, ¿cierto?
ahora también sucede lo mismo. Dios quiere salvar a muchas almas a través de nosotros y cada uno de ustedes. Si usted es obediente y hace bien la vida cristiana y tiene pasión de predicar y sin cesar abre su boca, entonces Dios y además no tiene pecado, entonces Dios le utilizará muy bien. Y Dios salvará a muchas almas y a su alrededor a través de usted. Y le dará más oportunidad de predicar a las almas y de trabajar para el Señor. Y además le dará un ministerio precioso en la iglesia. Es una buena oportunidad de servir al Señor y a los hermanos. Si usted tiene un ministerio precioso en la iglesia, de verdad podrá tener más oportunidad de servir al Señor y a los hermanos. Recibirá mucha más recompensa. Y un ministerio en la iglesia es más precioso que el ministerio del mundo. ¿Qué le parece? O sea, el ministerio en la iglesia es del Señor, es espiritual. Pero el ministerio del mundo es carnal, es del mundo. ¿Cuál es más precioso y más alto? El ministerio espiritual en la iglesia, porque es de Dios. Entonces, entre el presidente de Ecuador y presidente de distrito en la iglesia, ¿cuál es más precioso? El presidente de Ecuador, o sea, ese ministerio se desaparece, nada más. No habrá ningún elogio del Señor por ese ministerio. Pero si usted cumple bien su ministerio precioso, entonces será recompensado por Dios. Y el ministerio en la iglesia es espiritual y es de Dios. Es más precioso que algún ministerio del mundo. El que obedece a Dios, el que trata de hacer bien la vida cristiana, el que tiene mucha pasión de querer vivir para el Señor y predicar, será usado más por Dios y Dios le dará más oportunidad de servir al Señor y además le dará algún ministerio precioso en la iglesia. No vamos a olvidar esto, especialmente Dios le escogió a Felipe para que le utilice preciosamente, ¿sí o no? Asimismo, igual que usted también pueda ser escogido por Dios para que sea utilizado más por Dios. Hechos 8:36. Hechos 8:36. Les leo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
el eunuco recibió la salvación a través de la predicación de Felipe, recibiendo una consulta. Y después se bautizó. ¿Sí o no? Entonces, ¿bautizarse es importante o no? Es importante. Si usted todavía no se bautizó, tiene que bautizarse. Aquí hay algún río o piscina. Algún día vamos a ir a bautizarnos. O sea, porque Jesús mandó recibir el bautismo. O sea, Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Les leo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya, primero, aquí, ¿qué significa hacer discípulos? Ya, ser discípulos de Jesús, ser discípulo de Jesús y el Hijo de Jesús es recibir la salvación. Y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, significa salvar a las almas, recibir la salvación. O sea, después de ser salvo, cada uno debe bautizarse. Hacer discípulos a todas las naciones es primero. Recibir la salvación es primero. Y después bautizarse. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios. Por eso, si todavía no se ha bautizado, debe bautizarse. Es el mandato de Jesús. Cuando así usted se bautiza, ¿qué pasará? Si vemos en la Biblia, el que se bautiza podrá tener la mejor conciencia, buena conciencia. Por eso, si peca, entiende muy bien. O sea, aunque cometa un pecado pequeño, puede entender muy bien su pecado y reconocer muy bien. ¿Es pecado? No. Es pecado. Aunque sea pequeño, es pecado. Así, entiende muy bien y reconoce bien sobre sus pecados. Por eso puede arrepentirse rápidamente. Por eso puede tener buena conciencia continuamente con Dios, sin cortarse. Por eso podrá hacer mejor la vida cristiana, por tener mejor conciencia. Si se bautiza, Dios le dará mejor conciencia. O sea, buena conciencia. ¿Sí me entiende? Por eso, algún día cuando tenga oportunidad, tiene que bautizarse. Pero después de recibir la salvación, puede bautizarse. Hay alguien que se bautizó antes de ser salvo. No vale. No vale. Tiene que bautizarse después de ser salvo. Aquí mire. Hacer discípulos a todas las naciones. O sea, ser discípulo de Jesús es primero. Ser salvo es primero. Y después bautizarse. ¿Sí me entiende? Por eso, el eunuco también primero se bautizó o recibió la salvación. Primero recibiendo una consulta con Felipe, recibió la salvación y después se bautizó. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Cuál es primero? Ser salvo es primero y después bautizarse.
Si hubiésemos tenido la conferencia de verano en el Jardín de la Vida, en nuestro campamento que está en Daule, habría tenido oportunidad de bautizarse. Pero esta vez, por la cuarentena, no tenemos la conferencia de verano. Por eso no hay oportunidad. Pero si alguien quiere bautizarse entre los hermanos recién salvos, avíseme. Entonces, vamos a una playa a dar a bautizarse. O cualquier vecina puede bautizarse. O sea, lo importante es que bautizarse es importante. Es la primera obediencia ante Jesucristo. Por eso, después de ser salvo, ojalá que se bautice. Si es salvo realmente, entonces bautícese. Ya busquemos 8:38. 8:38. Al 39. Hechos 38. Hechos capítulo 8, el versículo 38. Les leo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ya si vemos aquí, el eunuco no le vio más, siguió gozoso su camino. O sea, el eunuco se sentía feliz y gozoso, alegre, después de ser salvo, ¿sí o no? Antes de ser salvo, tenía alegría y gozo, no sentía gozo. O sea, pero después de ser salvo, ya sentía paz y gozo. Ahora también sucede lo mismo. Antes de ser salvo, usted sentía la verdadera alegría, tenía gozo espiritual, no. Pero y ahora sí, ya siente paz, gozo y alegría espiritual, ¿sí o no? Así es la salvación. Así es la gracia de Dios. ¿Dónde podríamos obtener la verdadera satisfacción y la alegría espiritual? En la iglesia. Solamente viene del Señor. El mundo solamente nos da los deleites del mundo, o sea, pecado. Pero el Señor puede darnos continuamente la verdadera alegría, la verdadera satisfacción y el gozo espiritual. O sea, me parece que el eunuco siempre vivía sintiendo paz y gozo en su tierra natal, adorando a Dios, haciendo la vida cristiana. Y también él habría predicado muy bien, porque él tenía poder y autoridad. Él habría podido mandar a sus siervos: escuchad la palabra de Dios. Entonces,
la mayoría debía escuchar. Habría podido predicar muy bien, utilizando su poder y su autoridad que Dios le dio. O sea, nosotros también siempre nos sentimos felices y gozosos, alegres, haciendo la vida cristiana, ¿sí o no? Viviendo en el Señor. Antes solamente andábamos pecando, estábamos en el mundo sin conocer al Señor. O sea, nuestra vida era muy vana y oscura. Estábamos en tinieblas. Pero ahora realmente sentimos paz y alegría. Y aquí, Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, imagínense, arrebató a Felipe. O sea, el Espíritu Santo, o sea, al principio el Espíritu Santo, o sea, imagínense, Felipe recibió la salvación a través de la ayuda del Espíritu Santo. Y después, continuamente hacía bien la vida cristiana, recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Él crecía muy bien a través de la ayuda del Espíritu Santo y predicaba muy bien recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Un día el Espíritu Santo apareció ante él y le guió al desierto, ¿sí o no? Y le salvó al eunuco. O sea, el Espíritu Santo, Felipe le predicó al eunuco a través de la ayuda del Espíritu Santo y además se fue según la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Solamente él, recibiendo la guía del Espíritu Santo, hacía la vida cristiana, ¿cierto? Ahora también sucede lo mismo. O sea, hemos recibido la salvación a través de la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí o no? Cuando usted entendió la salvación, en este momento era que el Espíritu Santo le ayudó a poder entender la salvación. Y ahorita, continuamente el Espíritu Santo le guía a la iglesia y a la palabra de Dios. Por eso, usted siempre quiere participar en la reunión y en la iglesia y aprender la Biblia, ¿sí o no? Es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está morando en usted siempre le guía. Según la guía del Espíritu Santo, está haciendo bien la vida cristiana. Y el Espíritu Santo le ayuda a entender la palabra de Dios. Y le hace crecer. Por eso está creciendo muy bien. Haciendo la vida cristiana. Y además, usted puede predicar sin cesar a su familia y a su alrededor. Ya algunos ya han sido salvos a través de su predicación. O sea, eso también era la ayuda del Espíritu Santo. De verdad, estamos haciendo bien la vida cristiana, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Imagínese, usted tiene mucho cambio después de ser salvo, ¿sí o no? Por eso su familia les dice que tiene mucho cambio después de asistir a la iglesia, ¿sí o no? Desde que recibió la salvación y hasta ahora sigue cambiando y tiene mucho cambio. Por eso su alrededor se maravilla, se sorprende. Oh, antes no era así. ¿Cómo así tiene mucho cambio?
por la ayuda del Espíritu Santo, ya tiene mucho cambio, ¿cierto? O sea, el Espíritu Santo está con nosotros. Estamos haciendo bien la vida cristiana con el Espíritu Santo. Así como Felipe siempre siempre vivía para el Señor y hacía la vida cristiana según la guía del Espíritu Santo, nosotros también estamos haciendo bien la vida cristiana y vivimos para el Señor según la guía del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre está con nosotros y mora en nosotros. Dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo está. Hechos 8, (29). Ya casi terminando. Hechos 8, 29. Les leo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ya Felipe, ¿a cuántas personas predicó en el desierto en este momento? Solo una persona. Una persona. Para salvar a una alma, Felipe se fue a casa de Samaria, aunque estaba muy lejos, ¿sí o no? Entonces, Dios considera preciosamente a una alma o no. Es verdad. Dios considera muy importante a una alma. Una alma es más preciosa que todo el universo. De verdad. Entonces, Felipe tenía que ir a Gaza a salvar a una alma que buscaba a Dios. ¿Cierto? Nosotros también, para salvar a una alma, para conseguirla, debemos predicar sin cesar, con mucho esfuerzo. Mateo, última palabra, Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Mateo 16, 26. Les leo. Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, perdiere su alma? Si vemos aquí, sale el hombre, alma y el mundo, ¿sí o no? El hombre y alma es lo mismo. O sea, él está comparando el hombre con el mundo. O sea, una alma con el mundo. ¿Cuál es más importante? Esto significa: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, significa que una alma es más preciosa que todo el mundo, todo el universo. Esto significa. El valor de un hombre es más precioso que todo el mundo y todo el universo. Esto significa. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted salva a una alma, ¿qué pasará?
recibirá mucha recompensa. Imagínense, Dios es todopoderoso y omnipotencia, puede darnos mucha recompensa, ¿verdad? ¿Quién hizo todo el universo, todo el mundo? Dios. Entonces, Dios puede darnos mucha recompensa, infinitamente o no. Sí, ¿por qué no? Imagínese, si usted gobierna Ecuador y como rey, sería muy bueno, ¿no? Si usted gobierna todo Estados Unidos, sería su poder, su autoridad sería demasiado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios puede darnos la recompensa de tal forma. O sea, realmente gobernaremos ciudades en el cielo. Si hay tal palabra, si vemos en Apocalipsis. O sea, Dios nos hará gobernar las ciudades en el cielo. Y también en Lucas también sí sale tal palabra. Luego vamos a aprender. Entonces, si gobierna muchas ciudades como rey en el cielo, sería muy bueno, ¿no? Si salva muchas almas, así recibirá mucha recompensa ante Dios. Imagínese, si usted gobierna todo el mundo como rey, entonces sería excelente, ¿no? Pero una alma, ¿cuál es más importante entre una alma y todo el universo? Una alma es más importante, más precioso que todo el universo. Entonces, salvar a una alma es mejor que gobierna todo el mundo. Así podemos decir. Entonces, ¿tenemos que esforzarnos en salvar a muchas almas o no? Sí. A partir de ahora vamos a predicar más esforzadamente y salvar a muchas almas hasta que llene de los hermanos este lugar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Tiene invitado para el gran seminario? Primero, ¿de qué forma entonces preparamos el gran seminario? Primero, oremos. Después de levantarnos, oremos por el gran seminario. Antes de dormir, también. ¿Ok? Sin olvidar, oremos, sin cesar. Uniendo nuestra fuerza y nuestro corazón. ¿Ok? Y vamos a abrir sin cesar nuestra boca a todos los que encontremos. Y traigamos a las almas más de a una alma. ¿Ok? El que no tiene invitado no hace falta que participe en el gran seminario. ¿Cierto? Si no tiene invitado, no hace falta que venga a la iglesia. ¿Por qué no? Tiene que venir. Debe participar. Si viene con su invitado, sería bueno y mejor. Pero, aunque no tenga invitado, debe participar en el seminario. ¿Ok? Por favor. Y el día 26 de noviembre quiero tener el seminario en Puerto Viejo. ¿Le parece bien, Daniel? Adela, ¿le parece bien?
Bueno, oh, prepare muy bien el seminario en Puerto Viejo y oh, traiga a toda su familia al seminario. ¿Ok? Ok. Aquí, por favor. ¿Por qué no? Ah, 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 ah. A los tiempos, ¿no? Por eso no estoy acostumbrado. ¿Por qué no? 자, salude. Hola, hermano, ¿se ve? Salude. 자, sí, hermanos de Puerto Viejo van a participar en nuestra reunión y en sermón dominical a través de Zoom al mismo tiempo. Ya entiende. Ok, entonces vamos a orar juntos para terminar. Aquí, hoy, pero hermanos de Tosagua hoy no se han conectado. Confirme y llámenles, porque no han venido, no se han conectado. 자, ok, oremos juntos para terminar. 자, Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos dado la salvación preciosa y permitirnos este tiempo muy precioso. No hemos hecho muy bien la vida cristiana por la cuarentena, pero no queremos excusar. Queremos hacer mejor la vida cristiana, Dios. Ayúdanos. Queremos tener el seminario. Dios opera grandemente y salva a muchas almas a través de nosotros. Te damos gracias por enseñarnos cada vez más tu palabra preciosa. Bendice a todos los hermanos, sana a los enfermos. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Anhelamos mucho tu gracia, tu bendición. Queremos glorificarle mucho a través de nuestra vida cristiana. Agradeciéndote en el nombre del Señor Jesús, hemos orado. Amén. Ha hecho buen trabajo, hermanos.